de San Pedro a esta hora, cuando damos comienzo el anunciado programa sobre nación de los pinatarenses que estuvieron con el Papa Juan Pablo II en Częstochowa, Polonia. Como hemos venido anunciando en días anteriores, hoy en el balneario vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de una experiencia vivida por unos pinatarenses que me atrevería a calificar como única y asombrosa, sobre todo para los legos en la materia, como es el hecho de una peregrinación nada menos que a Polonia para vivir un encuentro de los jóvenes del mundo con su santidad el Papa Juan Pablo II. Pues hasta ese país del norte de Europa se desplazaron un numerosísimo grupo de españoles que se ha cifrado en torno a las 50.000 personas, de las cuales, y junto con los murcianos, había alrededor de 50 jóvenes desplazados de nuestra zona del Mar Menor y Pilar de la Horadada. Fueron a las 6ª Jornadas Mundiales de la Juventud entre los días 14 y 15 de agosto. Seguro que a nuestros oyentes, tanto creyentes como los que no tengan cultivada su fe en algo allá en las alturas, les interesará conocer qué impulsó a este grupo de personas a embarcarse en una empresa como esta, con qué medios contaron para realizarla y cómo se desarrolló el viaje con las experiencias vividas, que sin duda alguna se situarán en el plano espiritual las más importantes, y las menos, suponemos, las experiencias típicas de un viaje tan largo como el protagonizado por los amigos que están aquí presentes en directo en los estudios de Onda Municipal de San Pedro y que han venido amablemente como representación de los demás que tuvieron la oportunidad de vivir esta peregrinación. Saludamos pues a nuestros invitados que se han brindado a contarnos su experiencia en Polonia y que compartirán la misma con todos nuestros oyentes. Esta noche están con nosotros aquí presentes Pepe, Eduardo, Conchi, Isaías, Domingo y Viviano. Vamos a abordar el tema ya sin más una vez introducido y dejemos paso a los protagonistas. Se me ocurre preguntaros, en primer lugar vamos a dirigir la pregunta a Pepe, que no es tan joven, y hemos dicho que era un encuentro para jóvenes, pero tú no eres tan joven. Vamos a introducir el tema esta noche hablando con Pepe. A ver, Pepe, cuéntanos cuál era tu figura, cuál era tu papel allí en el viaje a Polonia, que era para jóvenes, tenemos entendido. Realmente es verdad, esto era para jóvenes. Mi misión en esta peregrinación yo iba como responsable de la peregrinación de los jóvenes de San Pedro del Pinatar, del Pilar de la Horadada y de San Javier. La Iglesia siempre necesita a alguien que esté presente en una peregrinación como esta, en una convocatoria como la que hizo el Papa, y entonces alguien tiene que ir con los jóvenes de un poco más de responsabilidad, y en esta ocasión he tenido el privilegio de que la Iglesia se acordara de mí, y cosa que estoy muy agradecido en lo más profundo de mi corazón por la experiencia tan maravillosa que he tenido. ¿Cómo surgió la idea de este viaje y cómo fue posible organizar el traslado a un lugar tan lejano como es Polonia? Częstochowa concretamente creo que fue el lugar donde fuisteis, el santuario de la famosa Virgen Negra de Polonia. Concretamente era el lugar donde el Papa Juan Pablo II tenía previsto este 6º encuentro, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo se movieron las masas en este...? Bien, bueno, las masas... Cosa del Espíritu Santo, me imagino. Exactamente. Pedro, el Papa, que aquí en la tierra tiene la misión de Pedro, convocó a todos los jóvenes del mundo y él fue el que movió todo esto. Y la segunda pregunta que me hace es que cómo fue posible desplazarnos hasta allí en esta peregrinación. Pues hombre, ha sido gracias también, y quiero agradecer desde aquí a todas las personas que han colaborado, porque han sido muchas, lo mismo en San Pedro del Pinatar, en el Pilar de la Horadada, en San Javier, en Santiago de la Ribera, en Lopagán. Nuestra primera sorpresa es cuando vimos que se producía el milagro de cómo Dios toca el corazón de las personas
para cuando hay una llamada tan seria como ha sido esta, ver cómo han respondido, porque en algunos casos nos quedábamos totalmente sorprendidos. Vosotros estáis en especial contacto con la Iglesia, tenemos entendido. ¿Hay algún vínculo que os une? Sabemos todos que vosotros pertenecéis a un movimiento de la Iglesia llamado Comunidades Neocatecumenales. ¿Este fue el vínculo que os aunó o para organizar este viaje? Me imagino, todos sois de las comunidades neocatecumenales, vamos a dejarlo, o casi todos. Aunque este viaje no era convocado especialmente para esto, sino para toda la Iglesia, está claro que el Papa es el Papa de toda la Iglesia. Bueno, vamos a dejar eso a un lado. ¿Y en qué condiciones habéis realizado el viaje? Ha sido una peregrinación, vamos a puntualizar el tema, no ha sido un viaje de placer, ¿verdad? Habéis tenido un régimen especial en el viaje, en el autobús, me imagino que habréis ido en autobús. Contándonos algo del viaje, alguna peripecia. Bien, bueno, antes de contarte nada voy a hacerte una rectificación, y es que has hablado del camino catecumenal, es la Iglesia, pero sobre todo el camino catecumenal no es ningún movimiento, es el cristianismo. ¿Y cómo hemos hecho el viaje? Pues mira, ha sido un regalo del Señor esta peregrinación en autocar. Hemos hecho unos 8.000 kilómetros y se nos ha parecido cortísimo, porque cuando nos levantamos por la mañana y cogíamos el autocar, rezábamos laudes, cantábamos salmos, bendicíamos con esa naturaleza tan bonita que hay por toda Europa, junto con los pájaros, junto con la juventud que llevábamos. Dábamos gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida, y esto desde luego resultaba maravilloso, dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Luego rezábamos también por la tarde, rezábamos vísperas, y así íbamos caminando día tras día. Es decir, que ha sido una peregrinación en todo el sentido de la palabra, no ha sido en ningún momento una aventura, un viaje de placer y todo esto. Bien, vamos a ver, contadnos un poco cómo, al llegar allí a Czestochowa, al encuentro de los jóvenes, cómo lograbais entenderos lo que decía el Papa, por ejemplo, cómo lo entendíais, porque me imagino que en castellano no hablaría. ¿Cómo fue el encuentro con el Papa? ¿Qué impresión tenéis? Primero vamos a hablar cómo entendíais al Papa. ¿Qué sistema había? Exactamente. Luego hablaremos de la experiencia personal un poquito más en profundidad. El Papa habló en polaco, había traductores para todas las lenguas, o para casi todas, y nosotros nos lo traducimos. Y lo entendíamos perfectamente. Pero a pesar de eso, aunque se hablaban distintas lenguas y allí estábamos de todo el mundo, había una cosa esencial que se palpaba en el ambiente y que vibraba, y era el espíritu, que todos teníamos un mismo espíritu. Se cumplió la palabra del Pentecostés cuando habla de que se entendían todos, una misma lengua, a pesar de la multitud, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a dejar que otra persona hable. Venga, no os pongáis nerviosos. Tengo que decirles, señoras y señores, que están todos un poquito así en vilo. Vamos a preguntarle a Viviano, por ejemplo, cuál es su experiencia personal de su viaje a Czestochowa, lo que ha vivido durante estos días, concretamente en el encuentro con el Papa y todos estos días, porque el peregrinaje prácticamente es una evangelización desde que sales de tu lugar de origen hasta que vuelves, me imagino. Es toda una predicación sobre la vida de una persona. Concretamente con el Papa, ¿qué experiencia tienes tú, Viviano? Bueno, se puede decir que la peregrinación empezó aquí en San Pedro, por supuesto, ¿no? Todo el camino ha sido una peregrinación hasta llegar a Czestochowa, al santuario de Jasna Góra, que fue donde estuvimos, porque esta jornada ha durado dos días, el 14 y el 15. El sábado, el miércoles, quiero recordar, el 14, el víspera de la Asunción, tuvimos una vigilia de oración en la explanada del santuario de Jasna Góra, allí en Czestochowa. Y yo la experiencia que tengo en general es buena porque, bueno, pienso que una peregrinación te ayuda siempre, porque lo mismo si hay cosas positivas como negativas, porque todo es beneficioso, ¿no? Pero me he visto la fuerza de convocatoria que tiene el Papa, y a mí me ayuda personalmente lo que decía a todos los jóvenes del mundo que estamos allí,
porque le estaba animando a la juventud, porque decía palabras del Papa que la juventud es el futuro de no solo de la Iglesia, sino el futuro del mundo, ¿no? El futuro, y tal como se forme, tal como esté esta juventud, pues será así la sociedad de mañana, ¿no? Entonces para mí me ha ayudado en el sentido de, hablando de la fe, porque me ha ayudado a seguir en el camino en que estoy, o sea, a seguir a Jesucristo y seriamente, porque una cosa que tenemos claro es que el que da sentido a la vida es Jesucristo, y el que llena el vacío existencial de la gente hoy, y sobre todo de los jóvenes que están sufriendo, que están pasándolo mal, es Jesucristo. Quizás buscan, yo también lo he buscado, llenar ese vacío en otras cosas, que esas cosas me han llevado pues a sufrir bastante y pasarlo mal. Y sin embargo, pues Jesucristo se puede decir que no es ya un tópico, sino que es una realidad, que se puede decir que Jesucristo basta, ¿no? Que con Jesucristo es el que ha sentido la vida, llena, bueno, así. En sentido así a nivel general, es un poco, resumiendo, que me ha ayudado un poco a seguir, me ha dado fuerza, ánimo a seguir adelante, ¿no? Muy bien, Viviano, tenemos que decir que Viviano es seminarista, está preparándose para ser sacerdote, ¿verdad? Sí, comenzaré ahora el cuarto año del seminario y me faltan 2 años para terminar. Muy bien. Entonces también otra cosa que, ya que lo has dicho, que me ayuda también así un poco a renovar mi vocación, ¿no? En esta peregrinación. Ver que el Señor sigue llamando y que yo, pues bueno, tengo libertad absoluta en decirle sí o no, ¿no? Entonces, vamos a continuar con experiencias de otros jóvenes que fueron a Polonia, porque el encuentro era fundamentalmente para los jóvenes. El primer amigo que ha hablado, Pepe, iba como responsable de la peregrinación en el autobús y todo esto, pero los jóvenes, habló el Papa para ellos concretamente, y tenemos aquí a varios representantes de esa juventud de nuestra comunidad y vamos a preguntarle su experiencia. Primero, Conchi, ¿tú qué te dijo el Papa? ¿Te habló directamente? ¿Lo notaste que el Espíritu estaba allí presente? ¿Te tocó el corazón? Sí, para mí ha sido una peregrinación muy fuerte, porque ya desde hace 2 meses antes que empezamos a prepararla, no sé, yo iba un poco desanimada, pero el Señor ha ido hablando durante todo el camino, por medio de las palabras, por medio del Papa, de que el Señor me quería tal y como era, con todos mis defectos, con todos mis pecados, y que estaba enamorado de mí. Y no sé, he venido muy contenta, muy llena del Señor, con una experiencia muy grande, ¿no? De ver sobre todo allí el pueblo polaco, la fe que tiene, que no es como nosotros, que un día me apetece ir a la iglesia, otro día no me apetece. Eso, Conchi, cuéntanos un poco eso de la experiencia del pueblo polaco. ¿Cómo ves tú a los polacos después de tantos años de represión y todo esto? ¿Se les nota una fe especial? Una fe muy especial, muy fortalecida, tal vez, ¿no? Porque han tenido que agarrarse a algo muy fuerte, y se han agarrado al Señor muy fuerte porque lo han necesitado mucho en su vida. Sí, tal vez ante acontecimientos negativos es cuando más sale hacia adelante. Exactamente, porque han estado muy reprimidos por el comunismo, no podían expresar su fe, y entonces para ellos pues se nota una fe muy grande. Y supongo que por ahí, por Rusia, también habrá algo parecido. Vamos a seguir con experiencias de otros jóvenes. Venga, Isaías, el más joven de los que está aquí, me parece. Confírmamelo, eres el más jovencito. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. 14 años tienes. Isaías, cuéntanos qué viviste allí en Polonia, en Częstochowa, tan lejos de tu casa. ¿Te sentiste un poco así desplazado, fuera de lugar o qué? Sí, estuve... ¿Sí? Sí. No, dime que no. Bueno, pues a mí en Polonia la experiencia que tuve fue... A lo primero lo pasé un poquitín mal por la gente que había allí con el Papa, y un poquitín de agobio. Pero luego ya estuve Más relajado. Más relajado y mejor con la gente. Convivimos con unos polacos allí, compartimos la comida con ellos y estuvimos... ¿Pero viste al Papa? ¿Lo viste? Sí. O en las pantallas de vídeo. Vi. En las pantallas de vídeo, ¿no? Pero vamos a ver, en los sitios donde hay tantísima gente, a veces se corre el riesgo de que no te enteres de nada. A veces estés más pendiente de que no te pisen, por ejemplo, que de la predicación de todo un papa. ¿Tú te enteraste de lo que dijo el Santo Padre?
Pues sí, me enteré en parte, porque había veces que me sentaba mal, la gente pasaba por en medio de nosotros corriendo o nos pesaba las cosas, pero había veces que, como teníamos unos auriculares, pues podía escuchar al Papa perfectamente. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de lo que dijo? ¿Te llevó alguna palabra especialmente? Pues ahora mismo no me acuerdo así de ninguna. Bueno, Isaías, vamos a pasar al siguiente de los jóvenes que estuvo en Czestochowa, en Polonia, en el santuario de la Virgen Negra, de allí tan lejos, a 8.000 no, ¿cuántos kilómetros está eso más o menos? Domingo, ¿te acuerdas? 4.000 kilómetros, claro, 4 y 4, 8. Domingo, ¿cuál fue tu experiencia? Pues bueno, mi experiencia, bueno, yo primero quería decir que, porque mi experiencia viene también a esto que voy a decir, que yo sentí la llamada, antes de esta peregrinación sentí la llamada hacia el presbiterado, o sea, un año antes, y esta peregrinación me ha venido muy bien para reforzar esta vocación, para reforzar esta llamada. Domingo, cuéntanos un poco esto de la llamada al presbiterado, ¿cómo fue? Pues bueno, esto es una cosa que la tienes que vivir porque es una llamada de Dios y la tienes que vivir, bueno, es algo inmenso. Sí. Bueno, cuéntanos algo más del Papa. Pues bueno, yo empecé esta peregrinación en muerte, o sea, empecé olvidándome de Dios y luego allí cuando estábamos con el Papa también, o sea, me ayudó mucho porque dio unas palabras muy importantes. O sea, el Papa nos dijo a todos los jóvenes que Dios, que lo podíamos llamar Padre, que lo podíamos llamar Papá, o sea, que no es el Dios ese ahí aparte, escondido, sino que lo podíamos llamar Papá y apoyarnos en él. Bueno, y allí en Varsovia, pues yo sentí otra vez la llamada de Dios y entonces Domingo, ¿qué hicisteis en Varsovia? Eso no lo hemos dicho. Estamos hablando de Czestochowa. Y luego parece ser que recibisteis otra peregrinación, ¿verdad? Tenía preparada una pregunta porque yo sé que, aparte de al Papa, estuvisteis en otro sitio importante y recibisteis más predicación. Cuéntamelo. Vamos. Bueno, ahí en Varsovia estuvimos, bueno, primeramente voy a contar una cosa que me ayudó a mí también. Estuvimos en una Eucaristía compartiéndola con unos hermanos polacos y la hacíamos en los dos idiomas. Por ejemplo, hacíamos un salmo en polaco y luego lo hacíamos en español. Y bueno, también una cosa importante ahí en Varsovia fue la reunión que tuvimos con Kiko, que es el fundador del camino neocatecumenal. Y allí también dio palabras muy fuertes. A mí, a pesar de todo, de que estamos con el tema central del Papa Juan Pablo II, me gustaría que alguno de vosotros contara un poco qué es el camino neocatecumenal, porque antes yo he metido la pata, he dicho que es un movimiento y no es un movimiento. Que alguien me cuente qué es el camino neocatecumenal y cómo funciona. Eduardo, cuéntamelo tú, anda, que tú no has dicho nada hasta ahora. Y luego me cuentas también la experiencia del viaje a Polonia, porque también fuiste como uno de los responsables de autobuses también, ¿no? Sí. ¿O cuál era tu misión allí en el viaje a Polonia? Me tocó la suerte de ser corresponsable en este equipo, que fue estupendo, vamos, yo me apunto a todo esto, me apunto rápido. Puedo ir, voy, y no puedo ir, pues me quedo tan tranquilo. Yo tuve la suerte de ir a la primera vez que convocó el Papa a todos los jóvenes en Roma, el jubileo, en el 84, y fue un paso enorme del Espíritu Santo por mi vida. Ver al Papa desde la calle es un hombre más, un jefe de Estado, es una persona importante, pero verlo desde la fe es otra cosa. El Papa desde la fe es Pedro, el fundador de la Iglesia, donde Dios ha puesto toda su gracia y sus bendiciones en él. El camino catecumenal, pues esto es un producto del Espíritu Santo después del Concilio Vaticano II. Había una renovación profunda en medio de la Iglesia. Dios renova su Iglesia a cada momento, la actualiza, y entonces esto es fruto del Espíritu Santo. Salió Dios, como tú sabes, se vale para hablar a su pueblo de profetas, de gente del mismo pueblo, y entonces pues
pienso yo que... Yo quisiera que entendieras por qué te pregunto esto. Es que hay muchísima confusión en la gente, hay muchos oyentes que estarán detrás de su aparato y estarán diciendo, y eso del camino neocatecumenal, que parecen que son una especie de secta, que son no sé qué, que están aparte de la Iglesia. Quisiera que dejarais claro qué es el camino neocatecumenal, Sí, porque hay mucha confusión en torno a él. Nos han llamado muchas cosas. Nosotros somos la Iglesia, no somos ningún movimiento, somos la Iglesia, estamos al servicio de la Iglesia y sobre todo al servicio del párroco en las parroquias y al servicio del obispo en la diócesis. No tenemos ninguna misión especial. Nuestra misión es pues anunciar a Jesucristo, anunciar que Dios es estupendo con todos los hombres, que nos ama a todos, y no hay bueno, se nos ha tirado de todos, ¿no? Nos critican realmente gente que realmente no nos conoce. Y tal vez es lo más fácil, ¿no? Sí, es que dice el refrán que critica que algo queda, ¿no? Pero yo estoy contentísimo dentro de la Iglesia, gracias al camino catecumenal, estoy amando a la Iglesia profundamente, estoy queriendo al párroco, queriendo al obispo profundamente, comprendiendo realmente que son humanos, que tienen sus fallos, pero que el Espíritu Santo está en su Iglesia. Entonces el convencimiento ese que tengo es el que me lleva a ver que esto es la realidad. Yo te voy a decir una cosa, mi experiencia personal de esta peregrinación y de esta peregrinación del tiempo que estoy dentro de la Iglesia es bendecir al Señor, porque yo no sé qué sería de mi vida hoy si no hubiera estado en la Iglesia. Estoy viendo la Iglesia como una madre estupenda, que me corrige, que me ayuda, y ¿qué te diría yo? Yo no tengo nada más que elogios para la Iglesia en estos momentos, y elogios para el Señor. ¿Y qué sería de mí si yo me apartara de la Iglesia ahora? Pues no sé, no tendría sentido mi vida, no tendría sentido mi matrimonio, no tendría sentido mis hijos, ni tendría nada. Y yo bendigo al Señor porque el Señor me ha llevado a una misión importantísima. Y es que poder decirle a la gente que Dios es estupendo, tengo que recibir yo algo primero. Entonces yo no puedo dar nada que no tenga. Entonces Dios me ha dado antes para poder decir a la gente que me pregunta que Dios es estupendo. ¿Por qué es estupendo? Porque sí, porque lo noto en mi vida. Viviano quería añadir alguna postilla. Pero ponte el micrófono porque será un poco lo que decía Eduardo, porque la gente que esté escuchando, que no sepa lo que es el camino neocatecumenal, simplemente para matizar en pocas palabras, es simplemente decir que es un camino de conversión en el que vamos a redescubrir nuestro bautismo. O sea, que no es una cosa que se ha inventado ahora don fulano ni nada, sino una cosa que ha estado siempre en la Iglesia desde los primeros siglos, que era lo que realmente existía en los 3 primeros siglos de la Iglesia, que se hacía un catecumenado para llegar al bautismo. Nosotros tenemos ya el bautismo. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es redescubrir nuestro bautismo, por medio dentro de la Iglesia, por medio de este camino que se ha abierto en la Iglesia, por medio de una serie de pasos, que eso ya es más, bueno, sería muy largo explicarlo aquí, ¿no? Pero para así un breve síntesis, eso sería un poco lo que... Yo también, si me permite, quería añadir una cosa. Ha hablado de Varsovia. Yo había una cosa que me impresionó muchísimo también, ver porque tuvimos la suerte de estar en Varsovia cuando ha dicho Domingo, que celebramos una Eucaristía con unos hermanos polacos. Estuvimos en fue casi de casualidad porque nos llevaron en la tumba de un sacerdote de Popieluszko, que quizá algunos se acordarán de aquella época, o sea, creo que recordarán en el 85, 86, 84, 85, que fue asesinado, torturado y tal por el régimen comunista, y como es un signo de fe dentro de Polonia, y es casi un segundo santuario dentro de Varsovia, ¿no? Como el primero está el Jasna Góra, que no sé si he dicho antes que significaba... No lo has dicho. Significa montaña de luz o montaña iluminada, algo así, en polaco, ¿no? Entonces me llama la atención mucho, o sea, también el testimonio que está para también subirlo a los altares, se está intentando llegar a... Pues el testimonio o las palabras del Papa que pronunció desde el santuario de, no sé si lo diré bien, Chasnagora o algo así, pues rara vez Televisión Española nos obsequia con una transmisión tan larga como la que hizo, además por la primera cadena, transmitió absolutamente todo lo que dijo el Papa. Pero yo, perdóname que vuelva a intervenir otra vez, pero es que
dejó mucho que desear, a pesar de que fuese tan larga y terminara en toda la Eucaristía, dejó mucho que desear los comentarios que se hicieron a la Eucaristía, porque yo la grabé, la estuve viendo después, y vamos, simplemente digo eso, que dejar mucho que desear los comentarios que hacían los comentaristas que estaban. Bueno, agradezco menos que tener la imagen del Papa y todo esto. Sí, aunque era muy deficiente en sonido y todo esto, porque claro, Creo, los medios técnicos que pueden tener en Polonia... creo que eran claro. españoles los medios técnicos. ¿El qué? Los medios técnicos eran españoles. Una empresa española sí, que bueno, fue a pero montar no allí. la estructura que tienen para transmitir de Polonia que de Sí, otro país. bueno, Una- Pepe ha comenzado a hablar y no ha dado su experiencia, me parece, del viaje a Polonia. Vamos, tu experiencia personal. ¿Te refieres a mi experiencia personal? Eso es. ¿Te la digo? Venga. Pues te la voy a decir. Adelante. Mi experiencia personal en Czestochowa, en toda Polonia, incluso luego en Varsovia, mi experiencia es el perdón de mis pecados. Yo soy un desgraciado que voy toda mi vida mendigando, yo soy un orgulloso, tengo muchos pecados, muchos. Y siempre he ido mendigando con el afecto, el prestigio, todas las tonterías que lo único que han hecho ha sido quitarme la vida. Y entonces he podido comprobar allí y tener una paz tremenda en el corazón cuando he oído otra vez, ya me lo habían dicho, me habían anunciado que Dios me quería como era. Porque es difícil pensar que Dios te quiere como eres, más cuando te sientes pecador. Y para mí realmente he visto la misericordia de Dios en mi vida como un derroche de amor, una paz tremenda. ¿Cómo se puede vivir precisamente, en medio de una multitud y vivir esa experiencia maravillosa de dentro hacia afuera? Hay una palabra en la Escritura que dice que nada hay en el hombre que entre de fuera sino lo que sale del corazón. Y cuando un hombre tiene paz en el corazón, tiene todo lo que necesita, porque de la paz viene el amor. Y es muy difícil amar. El problema más grande que tiene el hombre, el ser humano, es que no puede amar al enemigo, ni incluso al amigo. Por eso yo he visto, para mí esta experiencia ha sido fundamentalmente por una cosa, porque también hemos rezado muchísimo, como he dicho antes. La misión del cristiano es rezar. Y nosotros en esta peregrinación llevamos una misión de rezar. Por nosotros, por nuestros familiares, por todos, por toda la Iglesia. Y hemos rezado especialmente también muchísimo por las personas que colaboraron, como he dicho antes, porque muchas nos lo pidieron. Y yo tengo la seguridad de que muchas de ellas ya habrán visto aquello que anunciábamos cuando íbamos poniendo la mano. Porque en esta peregrinación se pensaba hacer rifas y no sé qué cosas, y lotería. Y pensamos que no. Realmente yo pensé que el peregrino va pidiendo, va extendiendo la mano y toma lo que le echa. Y como la gente de estos pueblos ha colaborado también, al rezar por ella sentíamos una satisfacción tremenda. Por eso digo que espero que ellos también la hayan recibido. Y para mí es una experiencia que no sé si volveré a vivir otra de esta magnitud, porque experiencia de Jesucristo tengo en mi vida todos los días, que me recuerden el perdón de mis pecados también. Pero una experiencia como esta es un regalo que el Señor me ha querido conceder. Eduardo quería apostillerar. No, yo quería decir una cosa en favor de este pueblo que no han hecho una acogida extraordinaria, tienen el don de la acogida, una amabilidad inmensa, y hemos tenido todas las facilidades dentro del mogollón de gente que éramos, porque allí nos juntamos, según calculaban allí, 2,5 millones. 2,5 millones en toda aquella explanada, en el bosque, en los bosques colindantes. Y ha sido estupendo ver gente de todas las nacionalidades con un mismo espíritu. Ahí se ha dado el Pentecostés, claro, el Pentecostés que mucha gente no sabe lo que es, pero en fin, el don de lenguas. Y nosotros, como he dicho domingo antes, celebramos una Eucaristía con unos hermanos de Polonia, y fue maravilloso. Yo no sabía lo que decían los otros, ni ellos decían, pero nos entendíamos perfectamente. Hacíamos una lectura en español, otra en polaco, un canto en español, un canto en polaco, y como tenemos algo en común que es el Espíritu Santo, pues nos entendíamos perfectamente. Yo digo, bueno, este está diciendo esto ahora, pues está diciendo lo
lo que yo estoy cantando, vamos. Y ha sido una maravilla. Yo puedo deciros que no conocía a los polacos, no conocía, y tienen una fe inmensa, una acogida extraordinaria, donde allí no tenías problemas, donde todo han sido facilidades dentro del mogollón de gente, como ya te digo, porque pienso yo que ha sido de más. La organización estaba desbordada, porque estábamos allí y nos anunciaron que llegaban 20.000 rusos que no contaban con ellos. Y llegaron 20.000 rusos allí, y había que darle acogida. Tuvimos la oportunidad de compartir con esta gente. Sí, un poco lo de los rusos, que solamente pudieron sacar $1,50. Bueno, los rusos, allí llegaron 20.000 rusos, gente estupenda, que estuvimos conviviendo con ellos, y fue, vamos, no se lo esperaban. Gente además ni creyentes, unos eran creyentes, otros no eran creyentes, pero tuvieron la mala suerte los pobrecillos cuando nos veníamos, que lo del golpe de Estado ese, que tuvieron que quedarse 3 días en Varsovia porque no podían entrar en Rusia. Entonces estuvimos compartiendo la comida, se llevaban actores que teníamos nosotros, en fin, los pobrecillos, pues compartimos todo, vamos, y veíamos que los pobrecillos salían con $1,50. Bueno, algo ridículo. Y se dio eso, vamos, se dio el Espíritu Santo allí, se dio la convivencia, se dio el poder compartir con otros hermanos que no nos conocen, pero en el mismo espíritu te une. Y ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? Yo quería decir algo también, y es que hemos vivido milagro tras milagro durante la peregrinación. Nosotros atravesamos 7 países, como fue España, Francia, Alemania, Checoslovaquia y Polonia. Y a cada sitio que llegábamos, pues el Señor nos ponía por delante un ángel. Preguntábamos a alguien había dicho que los franceses eran antipáticos, y nosotros vivimos esta experiencia muy distinta, porque lleguemos y en Francia y preguntamos, y entonces nos llevaron, un chico con una moto nos llevó. En otra población, otro se vino con nosotros. Ha sido unos ángeles que el Señor nos ha ido poniendo durante toda la peregrinación, que no hemos tenido nada más que llegar, preguntar y nos llevan al sitio. Y esto realmente es una alegría tremenda. Tenemos que decir que aquí entre los presentes, 4 de las personas que hay aquí, pues han dado un paso muy importante en su vida, y es decir a la Iglesia que están dispuestos a hacer lo que haga falta. Concretamente, pues tenemos a Conchi, a Isaías, a Domingo y a Viviano, que están dispuestos a ser religiosos toda su vida. Y querría yo saber qué experimenta en su interior, en su corazón, una persona que se siente llamada por Dios a cambiar radicalmente su vida de aquí, de estar tan tranquilo viendo Telecinco y viendo las telenovelas y todo esto, tan tranquilo, aburguesado, y dejarlo todo para marcharse a un seminario o para marcharse a un convento o incluso a irse a China, a Perú o a Suecia a predicar el Evangelio. Conchi, cuéntame algo de tu experiencia. ¿Qué sentiste tú? Porque es muy importante para la gente saber qué se siente. Debe ser algo muy especial, muy grande. Sí, pues, no sé, una alegría muy grande. También el Papa allí dijo que la Iglesia estaba muy necesitada de jóvenes que fueran testigos de Jesucristo en el mundo. Y pues no sé, ha sido la primera vez que el Señor ha suscitado en mí esta vocación. Y ha sido, no sé, una alegría muy grande. Yo he venido cambiada, muy contenta, y todavía tengo dudas para que me llame el Señor, pero estoy muy contenta, ¿no? Estoy dispuesta, no sé, a irme a un convento o irme en misión a las naciones, o no sé, dar la vida. Tú has dicho hágase en mí tu voluntad, ¿verdad? ¿Qué? Tú has dicho hágase en mí tu voluntad. Exactamente, no sé, dijo también que ha sido un poco poner mi vida en manos del Señor. Es decir, no dejar que el Señor lleve mi vida, no dejar de planearme yo mi vida, de hacerme yo mis planes y dejar que Él haga lo que quiera conmigo. ¿Tú crees que eso se puede aplicar a la juventud de hoy? ¿Es factible? Sí, porque el Señor es el único que puede dar sentido a tu vida plenamente, de cualquier forma. O sea, solamente en Dios tiene sentido la vida, ¿no?, del hombre, y es el único que puede llenar tu vida completamente. Bueno, Isaías, cuéntanos tú qué has sentido como para decirle a Dios
o a la iglesia, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Quiero hasta hacerme cura. Toda la vida dedicada a la predicación del Evangelio. Isaías. Pues yo, como ha dicho Conchi, sentí una alegría muy grande cuando el Señor me llamó, y eso fue una experiencia grandísima, porque ponerte de pie ahí delante de toda la gente y subir arriba del escenario cantando con toda la gente, que había una convivencia muy grande, toda la gente ahí cantando en varios idiomas. Luego que el cardenal te ponía me impuso las manos, ya fue una alegría, tenía una cosa en el cuerpo impresionante. Me dieron una gana impresionante de llorar que no había sentido nunca. Luego cuando llegué abajo, todos los que iban en nuestro grupo, en el autobús que íbamos nosotros, pues nada, me recibieron con fue una cosa impresionante. Domingo, cuéntanos tú ahora tu experiencia. Bueno, pues yo quería decir que para mí Dios es lo más grande, porque yo he podido experimentar en mi cuerpo que cómo Dios me tiene ese amor tan inmenso, que después yo de haberme olvidado de Él, de haberlo rechazado, Dios me ha vuelto a llamar a esta vocación del presbiterado, y esto para mí ha sido lo más importante de esta peregrinación. Ha sido para mí como un sello en el corazón, porque Dios es lo más importante, porque para mí, yo sin Dios no soy nada. Pero vosotros dos sois muy jóvenes, concretamente Isaías y Domingo. ¿Qué tenéis que hacer ahora? ¿El siguiente paso qué? ¿Seguir estudiando hasta que os incorporéis al seminario, Sí, me imagino? seguir estudiando el bachillerato, y cuando lleguemos a COU, pues ya al seminario. Muy bien. Domingo y Isaías, jovencísimos ellos. Pero tenemos a Viviano aquí, que ya es un hombre madurito y que está en el seminario formándose para ser sacerdote, y otra vez ha vuelto a confirmar su vocación y le ha dicho a Dios que sí otra vez. Cuéntanos qué sientes tú, y ¿no te asusta un poco el tema de estar toda la vida con Dios? No creo que... Supongo que si tienes una fe fuerte no debe asustar mucho. No, lo que pasa, bueno, como yo he dicho antes, esta experiencia ha sido la confirmación de mi llamada, ¿no? Y eso de asustar, pues asusta cuando te miras un poco, como se dice, hablando vulgarmente un poco, te miras al ombligo, te estás mirando a ti mismo, entonces te asustas, lo ves imposible, lo ves que, o sea, que es imposible. O sea, que es imposible poder hoy en el siglo XX ser cura, con lo que esto conlleva consigo, ¿no? El celibato, todo esto, ¿no? Pero vamos, que no da miedo cuando ves que esto está apoyado en el Señor, o sea, que no somos nosotros que lo llevamos, sino que el Señor. Yo lo que decía que, bueno, yo a mí lo de la primera llamada se remonta al 84 en el jubileo, como decían, y yo pienso ¿Qué que jubileo, Viviano? ¿Qué jubileo? Ah, sí, perdona. Cuéntanos. Es que el jubileo en el 84 se hizo el año jubilar, que se hace creo que es cada 50 años. Entonces yo tuve la suerte de participar en el jubileo de los jóvenes, que fue en el 84, en donde acudimos unos 300.000 jóvenes de todo el mundo, habíamos 12.000 españoles aproximadamente, en Roma. Entonces fue a partir de aquí, a partir del jubileo, cuando el Papa decidió hacer estas jornadas mundiales de la juventud, que como hemos dicho antes, esta era la sexta. Si no mal recuerdo, se ha hecho dos en Roma, una en Argentina, en Santiago hace 2 años, digamos, me dejo alguna por ahí, y este año en Czestochowa. Entonces, como decía, la primera llamada mía, o sea, donde por primera vez le dije que sí al Señor fue en el 64, después de estar un montón de años, casi 5 años, peleando ahí, diciendo que no, con lo que tú decías, no, con los miedos y todo esto. Pero es porque te miras un poco a ti mismo, ¿no? Y como he dicho, miedo sí cuando hablas humanamente y ves humanamente un poco, pero cuando ves que la vocación la lleva al Señor y que todo esto es del Señor, pues no te da miedo, sino al contrario, alegría y un poco agradecer al Señor que, siendo como somos, pues o sea, que nos da una misión tan importante dentro de la Iglesia como es, a mí personalmente, el ser cura. Y se me avecina ya, vamos. ¿Cuánto te falta, Viviano? Me faltan 2 años, el próximo año, o bien para Pentecostés o para verano, no sé la fecha todavía, me darán el diaconado,
que el diaconado, para explicarlo así en breves palabras y que la gente lo entienda, lo puede hacer todo, administrar todos los sacramentos, todo lo que hace un sacerdote, excepto el sacramento de la penitencia, o sea, la confesión y la consagración, la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía se puede hacer en la de la palabra, pero luego no se puede hacer la consagración. Pues este es Viviano, el amigo que está formándose para ser sacerdote dentro de nada. Vamos a finalizar ya este programa especial que dedicamos al 6º encuentro de la juventud que tuvo lugar en Częstochowa, en Polonia, muy lejos de España, y sin embargo allí se plantaron nuestros amigos pinatarenses y de la zona del Mar Menor a ver al Papa y a escuchar su predicación. Vamos ya por último a pediros una cosa a cada uno. Vamos a pediros que nos digáis un mensaje de parte del Papa para la juventud de nuestra comarca del Mar Menor. Decidnos algo que les pueda a ellos dar alguna inquietud. A cada uno de vosotros, el que más rabia le dé, que empiece. Voy a contestar yo a esta pregunta. El Papa da un mensaje de evangelización. Evangelizar y evangelizar. Hace falta evangelización porque hace falta decirle a todo el mundo, anunciar el amor de Jesucristo. Alguien ha dicho por aquí, ha hablado antes del Dios del palo, el Dios severo, el Dios que castiga. Dios es amor. Y eso hace falta decírselo para que lo oigan, para que el mundo entero pueda ser feliz. Vivir en el amor de Jesucristo. Que alguien le diga que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por sus pecados y para su salvación. Conchi, brevemente, dime algo para los jóvenes que estén escuchando nuestra emisora esta noche. Pues que el Señor nos ama a cada uno de manera especial, estemos en la situación en que cada uno esté, como se encuentre de mal, el Señor, para cada uno de nosotros somos como hijos únicos para Él y está esperando pues que nos apoyemos en Él. Muy bien, Conchi. Eduardo, cuéntanos tú, ¿qué dice el Papa para la juventud de San Pedro del Pinatar y de la comarca del Mar Menor? Bueno, el Papa dice para la juventud de San Pedro. Y para todos, me imagino. Para todos, principalmente para mí. A mí me ha dicho una cosa y lo estoy experimentando, que Dios es un Dios real, no es una utopía que está por ahí en el aire, es un Dios cercano. Y yo desde aquí invitaría a la gente a que conociesen a ese Jesucristo, que a lo mejor tenemos una idea de un Jesús muy raro, un Dios muy raro, un Dios que dice que se ocupan de las cosas pequeñas no se ocupan, no. Dios es un Dios muy cercano a cada hombre, Dios es una realidad. Y suele pasar mucho, y es que la gente nos quedamos en la muerte y pasión de Jesucristo. Y es verdad. Pero yo digo una cosa, Jesucristo ha resucitado. Entonces no quedemos en la muerte, vamos a quedarnos en la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es el que da la vida, el que da sentido a tu vida, el que da sentido a tu matrimonio, el que da sentido. Ya lo he dicho antes. Yo hoy bendigo al Señor por estar en la iglesia. En la iglesia es la que me ha descubierto como madre lo que es Dios para mí, lo que es Jesús. Y por eso yo invito a la gente a que conozcan este Jesús nuevo, que no es nuevo, es de siempre, pero está ahí muy, muy escondido, muy tapado. Por eso os digo que yo, si desde aquí mi experiencia le puede valer a alguien, yo podría decir una cosa, y es que yo me había dejado la iglesia. Yo era un hombre que no me decía nada de la iglesia, como hay mucha gente hoy que no dice nada de la iglesia, no encontraba sentido a nada. Y Dios, como me ama tanto, pues me dio la oportunidad de escuchar un día un anuncio, una buena noticia, que Dios me amaba como era, que no tenía yo necesidad de cambiar, que me amaba como era, porque mi gran problema es intentar cambiar yo para ayudarle a Dios, y Dios no necesita ayuda de nadie, Dios lo hace y lo ama, lo hace grande. Y entonces yo decirle a la gente que es verdad que con Jesucristo se está muy bien, que es un gran amigo, es algo muy serio. Sin Jesucristo la vida no tiene sentido. Nos pelearemos con un montón de cosas, nos meteremos por el dinero, por el prestigio, todo. Y al final hay una realidad muy seria, y es que nos morimos todos nos morimos, esa es la realidad que hay. ¿Y después qué hay? Pues bueno, pues unos dicen que no hay nada, nosotros creemos que hay otra vida. Yo también quería añadir algo, y es que allí en el santuario de Yasna de la Virgen Negra hemos visto a la Virgen como una madre muy cercana a nosotros, que se preocupa de nosotros
y que nos dice que ánimo, que no tengamos miedo a pesar de nuestras debilidades y que sabemos que no somos nada, que ánimo, ¿no? Que ella está con ella está con nosotros y no nos deja. Isaías, el último brevemente mensaje para nuestros oyentes esta noche. Pues yo os diría que el Señor nos quiere tal y como somos, que aunque seamos una porquería como yo me he visto en esta peregrinación una porquería que antes era fatal y el Señor me ha ayudado mucho, me ha hecho verme como soy, que no tengamos miedo a vernos tal y como somos. Domingo, brevemente, dinos en un par de palabras un mensaje de parte del Papa para nuestros amigos oyentes. Quería dar un mensaje a los jóvenes y es que les quería decir que no vieran a este Dios, a Jesucristo, como un Dios apartado, como un Dios escondido al que si hacemos algo mal nos castiga, que lo vean la llamada al presbiterado, que no tengáis miedo, que os dejéis caer en las manos de Dios y que Él lleve vuestra historia. Viviano, las últimas palabras son tuyas. Las últimas palabras. Los últimos minutos. Bueno, yo quería decir una frase que el Papa ya dijo en Santiago. Yo no tuve la suerte de estar en Santiago y que ha repetido aquí en Czestochowa, y es a los jóvenes, que en la frase decía: no tengáis miedo a ser santos. Entonces, eso es muy importante. Lo que pasa es que un poco aclarar santo no es el concepto que tenemos de santo, sino santo es hacer la voluntad de Dios cada día y bendecir al Señor viendo que todo lo que ha hecho está bien, ¿no? Creo que eso es una suerte, o sea, se puede encontrar dentro de la Iglesia, y es posible hoy bendecir al Señor con todo lo que sea cada uno en su historia personal. Y decirle a la juventud, eso es lo que decía un poco Domingo, ¿no? De que Dios está ahí, que es un Padre de amor, y la Iglesia que nos está cuidando, nos está educando, nos está ayudando a aceptar. Y que ese concepto que tiene la Iglesia que se critica, se juzga. Bueno, la Iglesia es una mar inmensa, llena de amor, símbolo de la Virgen María, y que hay una cosa, y que cuando la Iglesia nos dice no hagas esto, no es porque esté ahí para fastidiar a la gente, sino lo que hace lo dice por amor, o sea, quiere evitarle sufrimiento al hombre. Entonces, por eso en algunas ocasiones dice no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Que es lo que la gente hoy critica de la Iglesia, que se mete en demasiados asuntos y tal, ¿no? Entonces, si hace la Iglesia eso, es por amor al hombre, que es la encargada en la tierra de defender al hombre y todo eso del hombre. Pues este ha sido el testimonio que nos han ofrecido los amigos que han tenido la gentileza de venir hasta los estudios de Onda Municipal de San Pedro para ofrecernos su experiencia en un maravilloso viaje, en un único viaje a Czestochowa, a Polonia, a 4.000 kilómetros de San Pedro del Pinatar, nada más y nada menos. A ver al Papa en el 6º encuentro de la juventud celebrado en el Santuario de la Virgen Negra de Czestochowa en Polonia. Muchas gracias a estos amigos en nombre mío y en nombre de toda la audiencia de Onda Municipal de San Pedro. Hasta aquí este programa especial dedicado a San Pedro del Pinatar con el Papa Juan Pablo II en Polonia.